Ayer, en cuanto Mario hablaba, yo tuve dos fuertes sensaciones, casi que opuestas, dentro mío. No sé si a alguno de ustedes pasó algo parecido, pero él, cuando nos recuerda el milagro que es este libro haber llegado a nosotros, yo quería saltar, porque cuanto más lo leemos, más estamos impresionados. Historias de milenios y de Dios formando un pueblo, y los profetas que vinieron, todo esto registrado en la historia. Hay un pueblo ahí en Oriente Medio llamado Israel, que es una prueba de que todo esto es una historia real completa. Pero la gente que habló de parte de Dios ahí en medio de este pueblo, llega a nosotros todo esto escrito. Esto es impresionante. Quería volar, pero también quería meterme en, no sé cómo dice, hacer un... Porque empieza a hablar del patrón, el modelo, el nivel para cada cosa. Y yo decía, mira, ¿y qué hace un mortal delante de esto? Y yo me decía, Dios mío, yo tengo 65 años, estoy 40 años ahí enviado, y cuando miro esto digo, y Dios me puso en el corazón una cosa importante a decir a los hermanos. La pregunta tiene que ser contestada. ¿Qué hace un pobre mortal delante de todo esto? Bueno, se arrepiente todos los días. Se arrepiente 30 veces por día, 100 veces, lo que es necesario. Es lo que nos hace tener esperanza, seguir y perfeccionar. Entonces, cuando hablaba ayer del trato con la mujer, como que se pasaba en mi mente una película de todas las veces que yo no fui bueno con mi esposa, pobrecita. Entonces me dio ganas, quiero volver a El Salvador, quiero abrazar a esta mujer, quiero otra vez decir, por favor, quiero ser como Cristo para vos. Y hay que hacer esto todo día, no hay otra forma. Gracias al Señor, porque es en medio de la misericordia, de la confesión, de la humildad, de la humillación que vamos a seguir. Un hermano muy, muy amado me habló unas 2, 3 veces que se ve muy miserable. Y Dios me puso algo en el corazón a decir a él. Y yo le dije, hay solo 2 tipos de hombres. Los miserables, que no saben qué son, y los miserables que saben qué son. No hay otro tipo de gente. Entonces, bendito Cristo, el Cristo de los miserables, nuestra esperanza. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Y ahí, sentado,
meditaba, nunca prediqué, nunca me vino a la mente decir algo de esto, pero 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, habla de no reconocer como presbítero al neófito. Así dice. Sí. Para que no se ensoberbeza y incurra en la condenación del diablo. Mira cómo es importante esto, porque si un neófito podría ser reconocido como presbítero, es porque hizo muchas cosas buenas. Entonces, está aprobado por mucho bueno que hizo. Pero Dios está, entre comillas, preocupado, diciendo, mira, si él empieza a ver que hizo bien y empieza a ensoberbecerse, va a estar en la condenación del diablo. Que el Señor nos ayude a mantenernos como lo que somos, miserables. Amén. Una cosa más del tema que nos habló Mario ayer, de la escritura. Quería dar un testimonio de algo nuevo que está pasando conmigo, yo creo que los últimos 2 o 3 años. Como que pasé y estoy pasando por una revolución. Cuando al principio sucedía yo no sabía, pero después empecé a ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Una revolución en mi forma de leer la Biblia. Y me está animando muchísimo, entonces yo quería compartir esto con ustedes, porque yo siento como que tengo un libro nuevo. Yo miro la Biblia y digo, ¿cómo yo tuve este libro por tantos años y no había visto esto? Y creo que tiene que ver con algunos hábitos que heredamos de lo que es llamado de la Reforma. Y incluso la forma de interpretar lo que está en la Biblia me está cambiando. Y voy a buscar explicar de forma sencilla. Descubrí, no sabía que nosotros éramos tan versiculeros. Tenemos una herencia versiculera. Es así. La Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Hace como, qué sé yo, 800 años, un monje, lo hizo. Esto es bueno porque podemos decir, abrí en tal parte, esto nos ayuda. Pero la Reforma, cuando tuvo que combater el papismo y todo, adquirió la costumbre de sacar un versículo de acá, sacar uno de allá, otro de acá, juntarlos y hacer una teoría, un enunciado. Y esto no está completamente errado. Pero así, yo empecé antes con esta costumbre, yo daba más importancia, la importancia máxima a la semántica,
¿qué dice acá esta palabrita? Entonces sacamos un versículo, buscamos una palabrita y de ahí hacemos un sermón que puede ser totalmente contrario a lo que dice si vas al contexto. De manera que la revolución que estoy pasando es esta. Entiendo que el contexto del versículo viene en primer lugar. Leer todo el pasaje, ver la idea entera, entera que está ahí. Y discernir lo que dice este versículo, que nunca fue hablado como versículo, entender esto a luz de lo que les digo sinceramente. Yo quería año pasado leer todo el Viejo Testamento. No logré pasar de Deuteronomio. Porque cada capítulo a veces me tomaba 2 días, 3 días. Y digo, mira lo que hay acá. Entonces, observando los detalles y sumándoles. Y, por ejemplo, fui a leer Génesis y estoy entrando en la historia de Caín y Abel. Y el Espíritu Santo me acuerda que Judas habló del camino de Caín. Y me vino a la mente, ¿qué es camino de Caín? Lo que sabemos es que Caín hizo una ofrenda que no fue al diablo, que fue a Dios. Y sirviendo a Dios fue reprobado, buscando servir a Dios fue muy reprobado, porque fue servir a Dios de su manera y fue lo suficiente. Y después mató el hermano. Pero yo fui a leer todo el capítulo pensando en el camino de Caín y me sorprendió. Hay un proceso largo, importantísimo, que todos nosotros sería buenísimo para nosotros entender qué es el camino de Caín. Entonces, y así empezó a ser toda la Biblia para mí. Y empecé a tardar 2, 3 días para un capítulo. Quería animarlos a buscar esto. Y por fin me gustaría sumar esto que estamos hablando con lo que hablamos ayer, de la esperanza que tenemos y lo mucho que hay en la Biblia con respecto a este tema. Mi mente está cambiando poco a poco lo que yo pienso de la forma de pasar esto a la iglesia y qué necesitamos hoy como iglesia. Ya, ¿cómo voy a decir? Lo que tuvimos en Chianté es necesario, pero no es lo que viene en primer lugar. Hay un punto, me gustaría decir esto, porque tengo temor de que me vaya al Brasil y tengamos la memoria de que algo fue dicho de la esperanza y fue un buen sermón y yo estaría muy frustrado si así fuera. Quiero entonces marcar algunas cosas. Primero, necesitamos urgentemente, todos los que son pastores, los que son líderes, darnos cuenta de la importancia del tema. Es una ofensa a Dios
¿Qué ha hecho la iglesia con este tema? Que tiene que ver con la venida de su Hijo, la venida del Mesías. Algunos de los reformistas, de los reformadores, dijeron locuras del libro de Apocalipsis. Lutero, Zwinglio, creían que no pertenecía a la Biblia. Algunos decían, es un libro que uno va a leer si está loco. Y si no está, termina loco después de leerlo. Sirve como un chiste, pero lo hablaba en serio. Calvino escribió comentarios de todos los libros del Nuevo Testamento, pero no Apocalipsis. Yo no estoy sugiriendo que ahora tenemos que entender la mujer del Apocalipsis 12, la luna y la bestia y todo. Al contrario, lo que quiero subrayar es que necesitamos todo entender bien lo que está sencillo y claro y que no se puede discutir, que está en el Sermón del Monte de los Olivos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Tenemos que entenderlo. Yo busqué, intenté explicar el desarrollo de Mateo 24, etapa por etapa. Y tenemos que todos ser capaces de transmitir esto a los hermanos y contestar las preguntas. Ayer un hermano me preguntaba, sí, y el sello y la trompeta y todo, y yo estoy feliz que de muchas cosas estoy diciendo, no sé, pero mira, ¿por qué tenemos nosotros que entender las 4.800 teorías escatológicas que tiene, que uno escribió y el otro, y tenemos que entender todo esto ahora para explicar a la iglesia cuando la iglesia no sabe lo más sencillo? Lo más sencillo tiene que ver con la profecía que nos dio el Señor de parte de Gustavo. Estamos yendo a un tiempo cruel, como nunca antes en la historia de la iglesia. Va a ser un tiempo de gloria. Dios quiere que preparémonos y que Él derrumbe sobre nosotros este espíritu de venga, Señor. Y esto está ahí en Mateo 24, de forma clara. Bueno, yo sugiero, leamos, no sé si ustedes tienen un plan para el año que viene, no sé si voy a complicar la vida de ustedes, pero sí. Las dos cosas. Tenemos un plano y complicar. Bueno, vamos a cumplir la profecía entonces. Voy a complicar. No necesitaba un brasilero que nos diga lo que tenemos que decir. Bueno. Necesitamos dos, por eso lo tomaron. A ver si no me pueden convencer. A ver si me pueden convencer. No, es sencillo. Mateo 21, 22, 23, 24 y 25. Leámoslo, entendámoslo. Tuve una experiencia el año pasado que me fue muy preciosa. Acá tienen ustedes la expresión de, ¿cómo es esto? De la India, los conejos de...
conejitos de India. Entonces, entramos en este tema y todos nosotros somos conejitos de India y estamos tratando a ustedes así. Entonces, vamos adelante. Estoy buscando aprender con el Señor cómo comunicar lo que es central y ayudar a la gente a entender lo que es central. Y en la Biblia misma, una familia de amigos muy, muy preciosa para mí, una familia que conocí en Norteamérica en el año 2011. Nos hicimos próximos y después volviendo a Brasil, muchas veces tuvimos charlas por Skype. Y el padre de la familia me pidió, no sé, él, las hijas, bueno, me pidieron que explicara para ellos este tema de la venida del Señor. Yo les conocía la mente de ellos, la mente completamente dispensacionalistas. Vienen de este movimiento de los chinos, ¿no?, que son los más dispensacionalistas de la historia, lo que vienen del movimiento que tiene que ver con la enseñanza de Watchman Nee, de Witness Lee y todo esto. Ahí en Brasil los llamamos de localistas. Y esta familia viene de ahí. Y yo conozco todo lo que está en la mente de ellos, porque fue lo que yo viví al principio, antes que Iván lo rompiera todo, ¿viste? Iván llegó ahí, rompió todo y de ahí quedamos buscando entender. ¿Qué hago yo? ¿Por Skype? Yo me acordaba de los 7 días hablando del tema en que antes. Hablamos anoche. Por la mañana toda contestando preguntas. A la tarde en las charlas con lo mismo. Y dice, ¿cómo voy? ¿Por Skype? Con dispensacionalistas y con el miserable inglés que tengo. Y tengo que explicar esto. Entonces, yo fui a Dios y busqué ayuda. Y sabe que fue interesante. Dios me guió de una forma que yo quiero contar para ilustrar lo que estamos diciendo. Yo les propuse a ellos que leyeran Mateo 21, 22, 23, 24 y 25. Empecé a poner preguntas para que ellos mismos encontraran las respuestas en cuanto leían. Que ellos fueran descubriendo. Por la lectura, yo hacía sugerencias. Por ejemplo, decía, mira, cuando Jesús entra, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Cuando llega la entrada triunfal, así lo dicen también. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué dicen ellos lo que dicen ahí? ¿Qué es lo que dicen? Hosana al que viene en nombre del Señor, bendito, hijo de David. Hablaban del hijo de David. ¿Qué esperaban? ¿Qué sucedió? ¿Por qué 3 días después estaban gritando, pidiendo que le crucificaran? ¿Por qué? ¿Qué hubo ahí? No quiero contestar. Quiero que ustedes busquen la respuesta. ¿Por qué cambiaron tanto? Otra observación que les puede ayudar. De Mateo 21 al 25 hay todo tipo diferente de charla. Hay charla a la multitud, hay charla a los discípulos,
que son por extensión para nosotros, porque cuando mira al discípulo y dice, ustedes, está diciendo nosotros también. Hay charlas para los discípulos, hay charla para la multitud, hay charla para los judíos, hay charlas y parábolas específicas para los sacerdotes, los fariseos. Todo esto está ahí. Este es el desafío que hago. Entrar ahí, leerlo y después empezar a ver con quién está hablando acá. Esto está hablando a los judíos. Acá, ¿con quién está hablando esto? Esto está hablando a los sacerdotes del templo. ¿Y con quién está hablando? Esto está hablando a todos, a la multitud. Pasó que yo busqué hacer esto con esta familia. Y me alegré muchísimo cuando después de quizás 4 charlas por Skype, el padre me mandó un mensaje. Estaba leyendo, él había practicado esto, había algunos meses, ¿no? Era una vez por mes que hablábamos, yo les mandaba un resumen con preguntas, les desafiaba. Y después de 4 charlas, el padre me manda un mensaje y dice, la escritura está saltando arriba de mí. Llego a Mateo 24 y me salta todo. Yo dice, está descubriendo una nueva Biblia. Y yo le dice, bueno, mi tarea está cumplida, sigan. Y me puse contento. Lo que está ahí es lo que necesitamos, porque estamos llegando en este momento que Jesús habla. Entonces necesitamos urgentemente de lo que está ahí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús a los judíos, a los sacerdotes? ¿Qué mostró Él de su corazón en relación a ellos? ¿Por qué maldijo una higuera? ¿Higuera? Higuera. Maldijo una higuera. Pobrecita de la higuera. ¿Qué culpa tenía? Y él la maldijo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Mirá el corazón de Jesús ahí. ¿Qué nueva expectativa o esperanza estaba trayendo? ¿Qué condiciones puso para el nuevo que traía? Todo lo que necesitamos de claridad, de temor. Yo hablaba con hermanitos hoy diciendo, no hay nada en toda la Escritura, nada más terrible, nada más radical que las parábolas con las cuales Jesús termina toda la charla de Mateo 24 y 25. Es necesario que la iglesia lo lea, lo entienda, lo tome como una palabra de Dios para nuestra hora y que cada uno pueda explicar lo sencillo que está ahí. Yo creo que cuando la iglesia esté en esto que Gustavo hablaba y que nosotros demos este paso, por ahí
de una hora a otra, todos los sellos estarán claros y las trompetas también. ¿Viste? Pero no es momento de saber si el rey del norte, que no sé de a dónde, es Rusia o China o qué sé yo, el otro. Esto puede ayudar. Yo creo que los pastores debemos saber más para poder tener más firmeza y explicar la duda de uno y otro. Pero esto no es central. El central en el momento es que la iglesia pase a vivir la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Bueno, no sé si tengo algunos minutos más. Me gustaría tener unos 10 o 15 minutos que ustedes puedan hacer preguntas, pero no sobre qué son cada cabeza de la bestia. Pero de esto que estamos hablando acá, de lo que hablamos ahora, si hay algo que yo dijo que no es central si hay algo que no está entendido de lo que digo que es central, entonces dole una, dole dos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, bueno, un minuto para pensar. Cuando no hay preguntas, solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? ¿Entendieron todo? ¿Entendieron nada? Las dos, está repartido. Sí, querida. ¿Podemos decir que estamos en los últimos tiempos de lo que habla la Biblia? Repetí la pregunta, por favor. Los últimos tiempos empezaron 2000 años atrás. Podemos decir que estamos en el final de los últimos tiempos. Repetí la pregunta. Podemos decir, pregunta la hermana, que estamos en los últimos tiempos. Y yo digo, los últimos tiempos ya empezaron hace 2000 años, pero estamos al leer las escrituras, y no solo esto. Yo insisto acá a los pastores que están acá, yo insisto que tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la realidad que está por detrás del crecimiento de la inmoralidad? ¿Cuál es la realidad que vivimos hoy que nos va a ayudar a tener toda certeza que estamos en el fin? Estamos en el fin. Con respecto a esto, quiero decir una cosita sola. La Biblia, yo primero descubrí que era un libro de sabiduría. Todo lo que es necesario para que uno sepa cómo son las cosas está en la Biblia. Después de un tiempo descubrí que la Biblia es un romance que termina con una boda. Una novela que termina con las bodas. Hace un tiempo descubrí que es un compendio de derecho universal. Fue escrita por un juez que sabe todo del juicio. Y últimamente descubro que es un compendio de política. Todo sobre la política humana, desde
el primer que fue Caín, que abrió ciudades y todo, desde ahí, después Nimrod, y termina todo con un cuadro político monárquico. Cuando viene un rey y dice, basta, quien va a gobernar todo soy yo. Entonces, y este compendio de política nos muestra que terminamos antes de la venida del Señor con un cuadro de totalitarismo mundial, el cuadro de un régimen totalitario sobre todo el mundo. Entonces, cuando vemos cómo esto está sucediendo, ahí sabemos, Dios puede el Señor, ¿cómo dice? Asegurar o retener por un tiempo. Puede. Él está todo en sus manos. Yo creo que puede. No solo puede, lo está haciendo. A mí me parece que está reteniendo las cosas por un tiempo. Retardando las cosas por un tiempo, dando a la iglesia más oportunidad de arrepentirse, de entender, de llenarse del temor y de la esperanza. Este es el cuadro que veo, pero vamos a terminar con un régimen totalitarista. Esto es lo que nos apunta la Escritura. Y la iglesia hoy necesita tener esto claro y estar preparada para este momento. Yo creo, por ejemplo, que acá, una curiosidad nada más, yo creo que parte de lo que Dios hace para retardar el proceso es que se mantiene en Oriente Medio, se mantiene la enemistad adentro del islamismo. Son chiitas y sunitas. Quieren todos gobernar el mundo entero, pero no lo logran porque tienen una enemistad adentro grandísima, total. No se sabe si odian más a Israel o entre ellos mismos, no se sabe. A mí me parece que debe haber un momento a donde esto se termina y ya estamos más adelantados en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé quién es el anticristo. Es el nombre de iniquidad. ¿Cómo explicás cuando veáis la desolación, La abominación desolada. que dice el profeta Daniel? Mateo 24, 15. ¿Cómo explicás la abominación desoladora? Del que habla el profeta Daniel. Esto, algunos dicen que se trataba de Antíoco Epifanio. Sería Antíoco Epifanio hizo un cerco a Jerusalén, hizo mucho de lo que está ahí en Daniel. Algunos dicen que era esto, pero es una locura decir esto, porque Antíoco Epifanio vino antes de Jesús. Y Jesús dice del futuro. Entonces Antíoco Epifanio sería solo una figura histórica semejante a lo que va a acontecer, pero no. Y es sencillo cuando vas a Daniel, porque la verdad que a Daniel tenemos que leer. ¿Por qué? Porque Jesús en su sermón dice, bueno, si ustedes quieren entender lo que estoy hablando, van a Daniel y el que lee lo entienda.
Entonces, para leer y entender. Pero hay 3 pasajes a donde habla de la abominación. Pero se ve en las 3 pasajes que se trata del anticristo. Se trata de un evento futuro, porque Jesús lo puso en el futuro. Y el capítulo 9 deja claro que hay una alianza política de una semana que son 7 años. Entonces sabemos que lo que Jesús está diciendo allí es lo que va a suceder durante este tiempo que fue profetizado por Daniel. Así, para ser sencillo, mejor esto si no. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te agradezco, Padre, por el espíritu de fe que derramaste acá, que podemos palpar, que podemos estar edificados unos por los otros. Gracias, Señor, por mis hermanos, por aquellos que luchan hace años. Gracias, Señor, por los que sufren, padecen por tu reino, que tienen el corazón apretado por las cosas tuyas, por sus hijos, por los jóvenes en la congregación. Gracias por esta obra en el corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el ánimo que recibimos cuando estamos juntos. Gracias, Padre. Gracias por los recursos que diste para que muchos vengan de lejos. El esfuerzo, algunos un esfuerzo físico, horas y horas viajando. Gracias, Señor, que tu palabra nos une, supera toda nuestra miseria, nos da aliento, nos da nueva esperanza. Gracias, Padre. Gracias por todas las victorias que estás poniendo en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por los pastores acá, por lo que sufren por sus ovejas, por lo que lloran, por lo que buscan, por lo que oran, por lo que persisten. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.